Voy a agregar a las últimas personas. Bueno, ahí, si alguien sabe a alguien que esté en la sala de espera, me va avisando y los voy agregando. Ya. Vamos a comenzar, por lo que sé, la primera materia que han visto hasta ahora es lo que tiene que ver con scheduling, principalmente algunas reglas de secuenciación y algo que llamamos también algoritmos de secuenciación. Creo que algoritmos todavía no ven todos, probablemente el profe les haya mencionado algunos, por lo que principalmente en esta ayudantía nos vamos a centrar en las reglas de secuenciación. Les hice un pequeño resumen para que lo tengan en cuenta, que es como con lo más importante de cada regla de secuenciación y algoritmo de secuenciación. No sé si saben cuál es la diferencia entre esta regla de secuenciación, que también la podemos llamar heurísticas, son diferentes heurísticas, y qué tiene que ver con los algoritmos. ¿Alguien sabe la diferencia o capta o lo ha escuchado? ¿No? Bueno, les comento. O sea, Sí, yo creo que tengo una idea de que al final las heurísticas es un método que se aplica, pero que no se tiene la certeza si es que ese es como el óptimo para tal problema, algo así. sí. Mientras que el algoritmo te da la solución sí o sí para determinado problema. Es exactamente eso que dijo el Alejandro. Las reglas de secuenciación o las heurísticas nos entregan algo que nosotros llamamos una buena solución, pero no necesariamente la mejor de todas las soluciones. A diferencia del algoritmo, cuando algo tiene apellido algoritmo, significa que sí o sí nos está entregando el óptimo. Esa es la diferencia principal entre los dos. Ahora, ¿por qué vamos a usar reglas heurísticas si tenemos un algoritmo que nos puede entregar el óptimo siempre? Y la razón es principalmente, y es algo que preguntan un montón los profes de las pruebas, los controles, algún verdadero o falso les va a parecer, es que por lo general las heurísticas y reglas son súper simples de seguir, son súper simples de implementar, no son costosas, es más fácil, etc. Mientras que el algoritmo suele ser un poco más complejo. En particular, estos algoritmos para secuenciar tareas no son difíciles tampoco, pero lo más probable es que SPT siempre va a ser más fácil que ocupar, por ejemplo, cualquiera de estos. Igual, obviamente, va a depender del objetivo. Pero esa es la principal como respuesta. Al final, una heurística puede ser simple y no es costosa de implementar, mientras que un algoritmo quizás nos puede tomar un poco más de tiempo. Bueno, todas esas justificaciones ustedes pueden poner. Puede ser más costoso implementarlo, depende de los datos que tengamos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros siempre optamos a usar, o sea, siempre tenemos las dos opciones. Al final, hay que equilibrar entre tener una buena solución, porque sabemos que la heurística nos entrega una buena solución, tampoco nos sirve cualquier aproximación lejana, sino que es buena, versus tenerla mejor. Hay que ahí ver como qué costos voy a implementar, en qué costos voy a incurrir. Ya, esa es como la diferencia, súper bien, Alejandro. Y estas son principalmente, yo creo que las heurísticas que vieron, que era SPT, WSPT, EDD, y hay una cuarta que se usa de vez en cuando, no la ven todos los semestres, pero aparece de vez en cuando, que se llama Slack. No la anoté porque, como les dije, no la ven siempre, pero igual se las voy a dejar en el resumen cuando suba este curso, pero no lo vamos a usar en particular en esta ayudantía. Otra cosa en la que tienen que tener mucho ojo es que existe con el WSPT, hay algunos profes o lo pueden encontrar en algunos libros como la regla de Smith, que no es lo mismo que el algoritmo de Smith, ¿ya? Mucho ojo, son cosas diferentes y tienden a equivocarse y de repente en la prueba les pueden pedir utilice el algoritmo de Smith, utilice la regla de Smith y no se pueden confundir porque aparte se aplican para métricas diferentes, ¿ya? En este caso tenemos que se minimiza el tiempo de entrega medio ponderado, que ahí vamos a ver como con mucho mejor detalle qué significa eso. Y por otro lado tenemos que el algoritmo de Smith minimiza el tiempo de entrega medio, ojo, no ponderado, pero con una restricción de máximo retardo. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, comencemos con los ejercicios. Para mí, lo más difícil de los ejercicios de secuenciación o de scheduling
No es la implementación en sí, porque son reglas súper básicas, son ordenar de mayor a menor, máximo dividir, cosas así. Lo complejo es entender el contexto y qué me están pidiendo. ¿Qué regla voy a utilizar, qué heurística o qué algoritmo voy a utilizar? Entonces, en el primer ejercicio, nos dicen que tenemos un taller de máquinas que procesa ciertas órdenes de varios clientes. Una de estas máquinas o de estos procesos es la esmeriladora, la que tiene 6 órdenes de trabajo en espera de ser ejecutados. A continuación se dan los tiempos de procesamiento y las fechas prometidas de entrega, ambos en horas para los 6 trabajos. Y en este caso el enunciado es súper abierto porque nos dicen, proponga diversas medidas de ejecución alternativas, evalúe las métricas de desempeño, comente ventajas y desventajas. Es decir, no nos dicen, no nos piden utilizar una en particular, sino que ocupe varias y vea cómo van cambiando los resultados respecto a eso. En particular, les puse para que ocupemos estas dos, SPT y EDD, que son las que más se utilizan, o sea, las más recurrentes que van a ver en los ejercicios. Y entonces comencemos. Les recuerdo que el P sub I, en este caso, son los tiempos de procesamiento y el D sub I son las fechas de entrega que se pactaron. Y aquí vamos a ir rellenando los tiempos de inicio y término de cada tarea. Entonces, en el caso de que yo quiera utilizar SPT, que recordemos que SPT lo voy a utilizar cuando quiero minimizar el tiempo de entrega medio, lo que tengo que hacer es ordenar por tiempo de procesamiento más corto, o sea, de menor a mayor. Si hago eso, ¿cuál sería entonces la primera tarea que yo debería hacer en caso de SPT? La tarea 2. Exacto, después. La 3. La 6. Super. La 4 y la 1. Ahora sí. Ya, eso es muy importante. Cuando estemos en un caso de empate, que cuando empate le llamamos cuando en base a lo que tenemos que hacer, que en este caso es ordenar el tiempo de procesamiento, tenemos el mismo número, da lo mismo cuál ponga primero. Puedo poner 5-1 o 1-5. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Ya. Esta tablita no es necesario hacerla cada vez que ustedes tengan este tipo de ejercicio, pero ahora nos piden en particular como evaluar métricas de desempeño, como sacar harta información respecto al proceso. Pero si es que les preguntaran cuál es el orden con SPT, ustedes llegan, ponen esta respuesta y listo. Ya no se compliquen más. Pero como ahora queremos explotar lo más que podamos el ejercicio, voy a hacer esta tablita. Y aparte es bien ordenada. Entonces, voy a rellenar los tiempos de procesamiento de acuerdo a este orden. El tiempo de procesamiento de la tarea 2 es 3, 4, 6, 8, 10 y 10. También hacer esto sirve para ver si efectivamente estos números de aquí van de forma creciente. Porque si se dan cuenta que por aquí al medio parece un 10, es porque se equivocaron entonces y metieron el 6 sin querer. Que puede suceder. Porque como son puros números, de repente uno se confunde. Aquí vamos a bueno, aquí no es necesario en este caso hacerlo, pero les dejé este espacio por si querían aprovechar de rellenar los tiempos de entrega. Y ahora vamos con la parte importante, que es esta parte que probablemente siempre les van a pedir en las pruebas, que es rellenar los tiempos de inicio y los tiempos de término de cada tarea. Entonces, si yo voy a partir por la tarea 2, y yo sé que la tarea 2 dura 3, parto en el periodo 0, y termino en el periodo 3. Pero para la tarea siguiente yo sé que el tiempo de inicio, que va a ser este acá, es el periodo 3. Y yo sé que la tarea 3 se demora 4 unidades de tiempo en estar lista. Entonces, ¿cuándo terminaría la tarea 3 de estar procesada? En 7. En 7, súper. Y así sucesivamente, esta parte si quieren ustedes ya la pueden ir automatizando. Sabemos que el tiempo de inicio va a ser el tiempo de término de la tarea anterior y el tiempo final va a ser el tiempo de inicio más el tiempo de procesamiento. Y eso se tiene que cumplir para todas las tareas. Oh, ¿qué pasó? Algo se... Ah, es que le puse 7. Esto tiene que ser igual a esto de acá. Ahí sí. Ahí sí, súper. Ya, entonces ahí ya tenemos automáticamente todos los tiempos de inicio y los tiempos de
termino de las tareas, si nos damos cuenta, todas las tareas van a estar terminadas recién en el periodo 41. ¿Sí? En el tiempo 41 van a estar terminadas. Y aquí tenemos algo que se llama delay, o bien, bueno, retraso, los profes le pueden poner de diferentes formas, en el que vamos a rellenar cuánto fue mi tiempo de retraso respecto a la fecha de entrega que yo tenía estipulada. Por ejemplo, la tarea 2, yo dije que le iba a entregar en el momento 5, en el tiempo 5, pero la entregué en la hora 3. Por lo tanto, mi delay le voy a decir que es menos 2. ¿Ya? Siempre lo vamos a denotar con un número negativo cuando me adelanté y con un número positivo, como esto se llama retraso, cuando sí me retrasé. Por lo tanto, en este caso, yo dije que iba a entregar en la fecha 9 y entregué en 7, entonces también voy a tener menos 2 de retraso. Y así sucesivamente, en este caso, para la tarea 6, ojo que dije que iba a entregar en 30, pero en realidad entregué en 13. Eso significa que me adelanté 17 periodos. Aquí para la tarea 4 me adelanté 2, y si se dan cuenta, en la tarea 1 yo dije que iba a entregar en el periodo 15 y entregué en el periodo 31. Eso significa que me retrasé 16 periodos y por eso este sí va a ir positivo. Y por último, en el 5, se supone que yo iba a entregar en el periodo 20 y entregué en el periodo 41. Tuve 21 periodos de retraso. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Este número de acá va a ser el máximo retraso. ¿Sí? Entre todas las tareas, y esto es solamente como para que vayamos viendo la diferencia de los resultados que nos entrega, ordenar de acuerdo a SPT y de acuerdo a EDD. Entonces, este 21 representa el máximo retraso que tiene cualquier tarea. Y ahora vamos a sacar el promedio de los tiempos de permanencia. ¿A qué me refiero con el promedio de los tiempos de permanencia? Es cuánto tiempo estuvo una tarea en mi taller sin que yo la realizara. Por ejemplo, la tarea 6 estuvo 13 periodos en el taller hasta que yo la realizara, ¿cierto? Por lo tanto, para calcular el promedio de los tiempos de permanencia, yo voy a sumar todos estos tiempos, que son los tiempos que estuvieron las tareas en mi taller, los tiempos que estuvieron hasta que terminaran, y lo divido en el total de tareas, que sería 6. ¿Alejandro? Sí, una duda de que por qué en el delay hay algunos que son positivos y otros negativos, al menos hay el 16 y 21. Esto es porque efectivamente yo me retrasé 16 periodos. Ah, ya. La fecha de entrega era 15 y yo entregué en el 31. Ya. Entregué 16 horas después. En cambio, Ya, el menos perfecto. simboliza cuando entregué antes. Entregué 17 Ya. periodos antes. Eso es. Ya, súper. Vale, gracias. De nada. Y entonces tenemos este 19.3, que es el promedio de los tiempos de permanencia. Es decir, una tarea está en promedio 19 horas antes de que yo la entregue. Es un promedio, es una medida súper como arbitraria de cierta forma, porque tengo algunos que están súper poco y otros que están mucho tiempo. ¿Ya? Entonces nos queda ese 19.3. Y si nos damos cuenta, el SPT justamente lo que hace es minimizar el tiempo de entrega medio. Es decir, en esta métrica, en la métrica del Cmax que le vamos a llamar, el SPT debería darnos el mejor resultado. O sea, no hay ninguna otra métrica que debiese darnos un número mejor que 19.3 para el Cmax. Y ahora vamos a pasar con el EDD y vamos a ver cómo cambian los diferentes resultados, cómo cambia, no sé, el retraso máximo, cómo cambia el Cmax. Y de hecho aquí también podemos ver una tercera métrica que son la cantidad de tareas retrasadas. Que en este caso la cantidad, que en este caso la cantidad de tareas que están con atraso son 2. Entonces aquí pudimos identificar, no, ese color es muy parecido al otro, pudimos identificar 3 métricas y vamos a ver cómo cambian
Vamos a ver cómo cambian si es que yo llego y ordeno de acuerdo a EDD. Veamos EDD. EDD dice que me ayuda a minimizar el retraso máximo. Por lo tanto, yo espero que con el orden que voy a dar ahora, este número de aquí sea más chico. O eso es lo que debería suceder si es que yo aplico bien el EDD. Entonces, según esto, el orden que deberíamos considerar es de la tarea que tengo que entregar más pronto a la tarea que tengo más tiempo para entregar. Por lo tanto, en ese caso, ¿cuál sería la primera tarea que yo debería realizar? Si es que ordeno de acuerdo a EDD. Voy a subir un poquito. ¿Cuál sería la primera? La 2. Exactamente, entonces parto sí o sí con la tarea 2 porque la tengo que entregar en el periodo 5. Después, La 3. la 3, la 1, la 5, la 4 y por último la 6 que la puedo entregar hasta el periodo 30. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Tengo aquí ya escrito los tiempos. Esta información que voy a copiar ahora es la misma de la tablita, solo que ordenada por periodo. La tarea 2 tiene un tiempo de procesamiento de 3 y una fecha de entrega 5. Esos fueron los datos que les rellené ahora por si acaso. Aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes y vamos a ver cómo cambian estos diferentes números, dado que solamente cambié el orden de las tareas. Entonces, yo sé que la primera sí o sí parte en 0 y termina en 3. La siguiente va a partir donde terminó la tarea anterior y va a terminar donde inicia más lo que me demora en procesar esa tarea. Y esto se tiene que repetir para todos. Ahí. ¿Dudas con lo que hice recién? Porque igual lo hice un poquito más rápido que antes. Pues está claro. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, cosas importantes y que yo he notado que confunden un poco, que igual lo mencioné en la sección anterior, es que todos dicen, oye, pero sigue siendo 41. Y sí, obviamente que tiene que seguir siendo 41, porque si tengo 10 tareas que duran 10 periodos, independiente de cómo yo las ordene, va a durar 100 el proceso completo, ¿cierto? Y eso es lo mismo que pasa acá. Tengo la misma cantidad de tareas con los mismos tiempos de procesamiento, por ende, el tiempo final siempre va a ser el mismo. Lo que va cambiando son estos tres de acá. ¿Sí? Van a ir cambiando las diferentes métricas. Por ejemplo, el Cmax, que está aquí, ya cambió. Antes era 19.3, es decir, me demoraba en promedio 19.3 horas en sacar una tarea. Y ahora, con este nuevo orden, me estoy demorando 21,6 horas en sacar una tarea, en promedio. O sea, aumentó, lo que tiene mucho sentido porque se supone que el SPT es especialista en reducir el promedio. Y este no mucho, no le interesa reducir el promedio, sino que su objetivo es minimizar la tarea que está más retrasada. Entonces, en este caso miramos cuál es la tarea que está más retrasada. Ah, no he sacado el delay. Pero dejen calcular el delay. Entonces, el delay va a ser el tiempo en que entregué menos el momento en que tenía que entregar. Y ahí nos van a dar estos números. Ahí sí. Y nos damos cuenta que en este caso la tarea que está más retrasada es la tarea 4, pero solamente por 12 periodos. Y antes, si bien tenía menos tareas con retraso, porque ahora tengo 4 tareas retrasadas, ahora tengo 4, antes tenía 2, pero la que está más retrasada está retrasada solo en 12 periodos, mientras que antes estaba retrasada en 21 periodos, es decir, EDD cumplió su objetivo de minimizar el retraso máximo, que en este caso es 12. Este es el máximo. Y mucho ojo que no siempre la última va a ser la más retrasada. ¿Y por qué? Justamente porque nosotros el orden que le dimos era que esta era la que me aceptaba más plazos. Esta me aceptaba 30 periodos de retraso. O sea, perdón, esta me aceptaba entregar hasta el tiempo 30.
Por eso esta no es la que más retraso tiene a pesar de ser la última. Y esa es la gracia del EDD, que vayan, y de este ejercicio, que vayan entendiendo las diferencias en que cómo solamente un cambio de orden en las tareas, me va cambiando todas las métricas de acuerdo al objetivo que yo quiera. ¿Se entiende el ejercicio que hicimos recién? Sí, todo súper. Oye, pero una última cosa, si pudierais decir para tomar nota, ¿qué es lo que busca tanto el SPT como el EDD? Aquí ¿O está. está ahí? Ah, ya. Se los dejé Ya, bacán. anotadito igual, si descargan la planilla, y ahora que más rato les voy a subir la pauta, va a estar anotado todo esto. El resumen bacán. de cómo se ordenan de acuerdo a la métrica y qué es lo que hacen. Ya, bacán, te pasaste. Muchas gracias. De nada. Y entonces vamos al problema 2. Bueno, y de los algoritmos de secuenciación les dejé un resumen pequeño, aquí les desglosé el mood, pero en la clase, en la ayudantía que viene, les voy a hacer esto mismo de paso a paso cómo se resuelve cada algoritmo, ¿ya? Así que no se preocupen si aquí no está tan completo. Vamos con el problema 2. El problema 2 tiene un poco más de contexto y ustedes van a tener que identificar justamente qué es lo que quiero hacer. En la planilla que les dejé un spoiler porque no borré la respuesta, pero igual vamos viéndolo acá. Ya, dice que usted dirige una reparadora de autos de lujo que recibe autos de 2 compañías de seguro. O sea, tengo 2 proveedores, por decirlo de alguna forma, que es S1 y S2. Para realizar los arreglos, usted recibe los autos y después de una evaluación de las distintas fallas y problemas que tiene, se compromete a entregar un auto de acuerdo a los tiempos esperados de reparación en días de cada auto. Además, hay pedidos más urgentes y menos urgentes que están especificados con DI, que es la fecha de entrega de cada vehículo. Y esto es muy importante, se repara un auto a la vez. Si es que no se reparara un auto a la vez y pudiese reparar más autos al mismo tiempo, entonces ya no me servirían las heurísticas que estamos viendo, sino que tendría que usar alguno de los algoritmos, ¿ya? Y me entregan entonces los datos. Me dicen, la compañía tiene un costo por cada día que un auto está en el taller de $1. Eso significa que si yo recibí el auto hoy día, voy a tener que pagar por cada día que el auto esté en mi taller, a pesar de que aún no lo empiece a reparar. O sea, el hecho de tenerlo en mi taller ya me cuesta $1. Y nos preguntan, estime la programación óptima de atención de autos de modo de reducir los costos de la compañía bajo este esquema. Entonces, ¿qué heurística utilizarían ustedes, dado que lo que quiero hacer es esto? ¿Cuál les tinca y por qué? ¿A alguien le suena alguna? ¿No? Habría que minimizar como el tiempo de permanencia en el taller. Exactamente, sí, súper. Entonces, lo que yo quiero es que los autos, o sea, por decirlo de una forma más como coloquial, lo que yo quiero es que los autos pasen la menor cantidad de días en mi taller, ¿cierto? Porque me cuesta plata mantenerlos aquí. Y en palabras un poco más formales, lo que yo quiero es minimizar los días promedio de permanencia de los autos en el taller. Ese es mi objetivo. Minimizar. Y yo tengo justo una métrica que hace exactamente eso, o sea, tengo justo una heurística que hace exactamente eso, que es el SPT. El SPT justo reduce los tiempos promedio que pasa una tarea sin realizar, o sea, que pasa una tarea en mi taller. Entonces voy a ordenar de acuerdo a ese orden que es el que vimos recién. Voy a considerar solamente los tiempos de permanencia, que son estos de acá, que son estos PI, y voy a ordenar de menor a mayor. Entonces tendría que partir por el auto 3, porque arreglarlo me cuesta solamente 4 periodos, después voy con el 5, con el 1, con el 4, 7, 2 y 6. ¿Sí? Esos serían, si es que considero el PI y los ordeno de menor a mayor. Esto los voy a rellenar al tiro. Los voy a rellenar aquí, que ya los tenía listos en el orden.
Y bueno, ustedes pueden revisar que coincidan. Se ve que el auto 5 tiene una fecha de entrega de 9 y tiene un tiempo de procesamiento de 6. Y así sucesivamente. Recuerden que pueden rectificar que el orden esté bien si estos números de acá les quedaron ordenados de manera ascendente, que en este caso sí. Y pasamos a calcular directamente el tiempo de inicio y el tiempo de término. ¿Por qué en esta pregunta lo hago? Si es que no me preguntan, oye, ¿cuándo sale el último auto ni nada? Lo hago netamente porque en la B me van a preguntar cómo cambian los costos de la pregunta 1 a la pregunta B. O sea, de la A a la B. Entonces, para yo saber cómo cambian los costos, voy a tener que calcular el costo de la A, pesar de que solo la pregunta es la programación óptima. Esta es la respuesta de la programación óptima, y el resto lo vamos a hacer para poder responder cuál es el costo de esta programación. Entonces, partimos, el primero parte en el periodo 0, y tiene que terminar en el periodo 4. Y voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Sabemos que la siguiente tarea, que es reparar el auto 5, va a iniciar en el periodo 4 y va a terminar en el periodo 4 más lo que me demoré en resolver esa tarea, que era 6. Y esto se tiene que cumplir para todos. Entonces, todos los autos salen del taller y van a estar listos en el periodo o en la hora o día, en el día 58. Pero la cantidad de días total, que es la suma de todos estos días, que es la cantidad de días que tengo autos en mi taller, y además es por cada auto, es de 195. Y como el costo es de 1 por día y por auto, yo sé que el costo total va a ser igual a este. Si es que me cobraran 2 por día por auto, entonces solo basta con multiplicar este valor por 2 y así sucesivamente. Va a depender del costo. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Por qué este es el resultado? ¿Por qué 195? No entendí el costo, ¿por qué 195? Porque me cobran, aquí dice, que me cobran 1 peso por cada día que un auto está en el taller, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el auto 7 dice que termina de procesarse, o sea, termino de repararlo en el periodo 35. Eso significa que estuvo 35 días en mi taller. Y, por ejemplo, el auto 5 pasa lo mismo, estuvo 10 días en mi taller. Y por cada auto me cobraron 1 peso por cada día que estuvo en el taller. Es decir, por el auto 3 me cobraron 4 pesos, por el auto 5 me cobraron 10, por el auto 2 me cobraron 46 pesos. Entonces, si yo sumo justo los tiempos de término de cada reparación, me va a dar el total. Y justo vale 1 peso, entonces va a ser 1 por cada día que cada auto estuvo. Ah, ya, perfecto, que no leí eso del 1. Ya, gracias. De nada. Y ese sería el costo final para la A, entonces. Ahora vamos con la B. La compañía S2, que era el segundo proveedor, reclama que sus autos están siendo entregados muy tarde, siendo que son el principal cliente de la aseguradora. ¿Cómo cambiaría usted la programación que obtuvimos en A, o sea, esta con SPT, si es que ahora decido que los despachos de la aseguradora 2 son el doble de importantes que la aseguradora 1? Es decir, todo esto, aquí nos aparece la aseguradora, es decir, todos los que tienen ese 2, los intento entregar antes porque son muy importantes. ¿Qué impacto tienen los costos este cambio en la programación? Entonces, veamos cuáles son las opciones que tengo para resolver este ejercicio, que son todas estas reglas heurísticas de acá. La única que en este caso nos está incorporando importancia o peso o algo es WSPT, ¿ya? Porque nos dice cómo yo le voy a dar una importancia o un peso extra a sacar antes un auto u otro. Entonces, lo que hace WSPT es incorporar esa importancia dentro del ratio.
porque ya no nos sirve calcular solo de acuerdo al tiempo de procesamiento ni a la fecha de entrega, sino que tiene que ser una combinación entre las dos. Tengo que ver cómo voy a, de cierta forma, valorar el tiempo de entrega, cómo voy a valorar el peso, y a eso aparte tengo que agregarle la importancia. Y esa importancia la voy a reflejar con este W sub I. Entonces, aquí, bueno, en realidad este no es un orden, aquí voy a poner todos los 6, ¿cuántos autos son? 7. Aquí voy a poner todos los autos y voy a considerar su... Denme un segundo para copiar ese valor. Y voy a considerar su tiempo de procesamiento. Entonces, ¿qué valor le pondrían ustedes al WI dependiendo de si soy de la aseguradora 1 o 2? ¿Cómo ustedes valorarían o con qué número pondrían aquí? Para decir, sí, este es más importante que el otro. Este es de la aseguradora 1, S2, S1, S1, S2, S2, S2. Hay una forma súper simple de hacerlo, que es decir, este auto que pertenece a la aceleradora 1 me importa menos que este que pertenece a la aceleradora, o sea, aseguradora 2. Dividir el peso del S1 en 2. Ya, eso es una súper buena idea. Pero lo vamos a hacer un poquito distinto esta vez, pero eso igual es correcto. Y ahora voy a explicar por qué. Yo aquí les anoté que voy a evaluar de acuerdo al ratio más pequeño, o sea, de menor a mayor. Si voy a ordenar de menor a mayor, eso significa que la idea es que los DS2 queden primero, ¿cierto? Entonces los DS2 los divido por un número más grande. ¿Y cómo reflejo eso? A través del WI, voy a decir que las del S1 para mí tienen una importancia de 1, y las del S2 para mí tienen una importancia de 2. Entonces, este auto, que es el auto 3, que es de la aseguradora 1, entonces yo le voy a poner un peso de 1, un peso de 1, y estos últimos 3 de 2. ¿Ya? Y lo que puso el Benja por el chat es también correcto, pero la diferencia o el pequeño cambio que yo debería hacer para poder ocupar aquí un 2 y aquí un 1, hacerlo al revés, es que yo voy a tener que ordenar el ratio desde el más grande hasta el más pequeño. Esa es la única diferencia. Y los profes lo enseñan, o sea, te puede tocar verlo así, desde el más chico al más grande, o desde el más grande al más chico. ¿Ya? Así que ahí ustedes tienen libertad, ustedes pueden elegir si es que este lo dividen en un número más grande y después lo ordenan al revés, o si es que lo hacen tal cual y lo ordenan de menor a mayor. Finalmente, entonces, el ratio me estaría quedando como el peso dividido en el WI, y eso para todos. ¿Ya? Por lo tanto, el orden final me quedaría, recuerden que este es el auto, este de aquí es el auto. El orden final me quedaría como el que tiene el ratio más chiquitito, porque yo decidí que el más importante lo dividía por un número más grande. Entonces, en este caso, el primer auto que yo debería hacer, considerando la fecha de entrega, la importancia y el tiempo de procesamiento, o sea, como todas las cosas importantes, es el 5, después el 3, el 7, el 2, el 6, el 1 y el 4. Eso sería entonces el orden final de los autos. Y mucho ojo que esto me sirve porque finalmente la función objetivo sigue siendo la misma. ¿Que cuál es mi objetivo? Minimizar los días promedio de permanencia de los autos en el taller. Si es que mi objetivo cambiara y ahora me dijeran que el costo es por el retraso máximo, por el auto que más se demora, entonces no me sirve WSPT. Porque WSPT sigue persiguiendo el mismo objetivo de tener los autos la menor cantidad de días en mi taller. Solo que le atribuye una importancia a ciertos autos, de acuerdo a una característica. Esa parte es súper importante, que es el mismo objetivo, solo que con una importancia o un peso diferente.
Entonces, dado que este es el orden final, lo voy a reescribir aquí. Vamos a nuevamente calcular todo para poder ver cuánto es el costo de esta decisión, cuánto es el costo de darle más importancia a un tipo de auto que al otro tipo de auto. Los tiempos los voy a copiar enseguida. Los tiempos van ahí. Entonces, me equivoqué. Ahí sí. Ya. El tiempo de inicio es 0, termina en 6 y el siguiente comienza en 6. Y yo sé que este tiene que ser 6, o sea, perdón, el tiempo de inicio más el tiempo que se demora en procesar esa tarea. Y eso para todos los autos. O sea, en este caso, estoy diciendo que los autos en total estuvieron 218 días en mi taller. El auto 8 estuvo 58 días, perdón, el auto 4 estuvo 58 días, el auto 6 estuvo 43 días, el auto 1 estuvo 50 días y así sucesivamente. Y como me cobran $1 por cada día que un auto está en mi taller, entonces el costo total, va a ser de 218, igual que antes. O sea, 218 bajo la misma lógica de antes, que este es el número que representa cuántos días estuvieron los autos en mi taller. Y la pregunta final nos dice, ¿qué impacto en los costos tiene el cambio en la programación? Y vemos que en este caso la diferencia nos va a dar cuánto es impacto, y vemos que es 23. Es decir, a mí me convenía no priorizar los autos de la aseguradora 2, porque si los priorizo, estoy perdiendo 23 pesos. Y como el enunciado no me dice que el asegurado se va a ir, ni tampoco me dicen que voy a tener que pagar una multa, entonces yo podría decir que no me conviene priorizar a la aseguradora 2. A menos que empiecen a haber costos entre medio, porque si hay costos entre medio, entonces ahí tendría que sacar la cuenta. ¿Qué me conviene? ¿Tener los autos más días en el taller y no pagar multa? ¿O tener los autos menos días y pagar una multa? Entonces, ese es principalmente el juego que probablemente les vayan a hacer en la prueba. Darse cuenta que es más conveniente, de acuerdo a cómo van cambiando las métricas, cómo van cambiando los costos, etc. ¿Dudas? ¿Fui muy rápido? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pequeña duda respecto al delay, que ¿Ya? en clases usábamos la función de máximo 0, punto coma, la resta, cosa de que el delay no nos saliera negativo, sino que nos saliera como 0. ¿Alguna diferencia o simplemente si comprendemos nomás el número da lo mismo? Exactamente, mientras tú puedas como entender qué significa que un número sea negativo, porque claro, yo no puedo estar como menos 17 periodos atrasada, ¿cachai? Pero mientras tú lo entendáis, no hay ningún problema en que lo usen así o le pongan directamente 0. Perfecto, gracias. Y sí, para calcular el delay necesitan el DI, porque es justamente la diferencia entre el momento en que yo prometí entregar, que es el DI, y el momento en que realmente entregué, que es este de acá, el que pusimos como final. Y eso sería la ayudantía de hoy día, chicas. Era súper cortita porque no han visto tanta materia todavía, pero a partir de la próxima semana ya vamos a tener ayudantías un poco más largas y con más materia. De todas formas, les voy a dejar mi WhatsApp en el chat, para que me puedan preguntar cualquier cosa. Para mí, por lo menos, es más fácil que me pregunten algo por WhatsApp a que escriban un correo. Sé que están acostumbrados y acostumbradas a escribir correos en caso de duda, pero para mí es más rápido. Yo creo que para ustedes también es mucho más rápido si tienen una pregunta, como llegar y mandarla por WhatsApp, que darse el tiempo de redactar un correo y como que ya se les fue la onda y no lo hacen y que lata. Siéntanse con la libertad de escribirme si quieren. Y eso, nos vemos ya la próxima semana.
Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.